Hoy platicaremos con el doctor José Ramírez Pulido, miembro del área académica de zoología del Departamento de Biología en la Unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor Ramírez Pulido nació el 18 de enero de 1940 en el municipio de Cuarandeo, estado de Michoacán. Su formación académica la realizó en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la licenciatura como biólogo, su tesis señala contribución al conocimiento de la fauna mastozoológica del Parque Nacional Laguna de Zempoala, realizada en el Laboratorio de Mastozoología del Instituto de Biología. En la maestría en 1970 y el doctorado en Ciencias en Biología en 1971 con la tesis Aspectos biológicos de 4 especies de filostomátidos neotropicales, Mamalia quiróptera de la costa de Guerrero, México, siendo su director el doctor Bernardo Villa Ramírez, quien también dirigió al doctor José Sarucán Kermes. En esta universidad ha contribuido de manera valiosa e ininterrumpida en el crecimiento de la universidad y en el conocimiento mastozoológico del país. Como un claro ejemplo, esto es que es creador y actualmente es curador de la colección mastozoológica en la unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. A inicio de su carrera académica, previo a su ingreso a la Universidad Autónoma Metropolitana, durante 10 años, primero ocupó una plaza de técnico de medio tiempo en el Laboratorio de Mastozoología en el Instituto de Biología. Fue profesor asistente tiempo parcial en el periodo de 1966 a 1970 en la Facultad de Ciencias de la UNAM, curador de la colección de mamíferos en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo 1968-1974. También fue profesor de asignatura B de Biología General 2 en el periodo 1970-1989 en la Facultad de Ciencias, investigador asociado tiempo completo en el periodo de 1967-1974 en el Laboratorio de Mastología en el Instituto de Biología de la UNAM, y también fue mastozoólogo corresponsable en la campaña contra la encefalitis equina. Ingresó a la Universidad Autónoma Metropolitana y forma parte de un grupo selecto de profesionales que son los fundadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, ingresando en el mes de mayo de 1974 como profesor titular A de tiempo completo. En el campo de la mastozoología ha publicado más de 100 trabajos científicos entre libros y artículos que se han publicado tanto en revistas nacionales como internacionales, actividad en la que se mantiene vigente hasta hoy en día. Las citas a sus trabajos sobrepasan más de lo esperado para un investigador en el medio biológico. Las citas en sus trabajos suman más de 1,800 citas. Entonces, doctor José Ramírez Pulido, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar en esas entrevistas a profesores distinguidos, y pues es un gusto para mí, como como director de la división de CBS, que igual usted también fungió en su momento como director de CBS, hacerle esta entrevista. Pues el agradecido soy yo por la entrevista que me hace. Y bueno, alguna duda que me entró cuando haciendo una revisión de su historia, de su impecable historia de vida, es en cuestión del municipio de nacimiento. En algunas habla de Zamora y en otras habla de Cuandureo. Cuandureo. Sí, visto así a retrospectiva, yo creo que mi papá fue un hombre que se adelantó a su tiempo. Fuimos 7 hermanos, y digo fuimos 7 porque 4 han muerto, y todos fuimos registrados en Ecuandureo. La única hermana que nació en Uruapan, Michoacán, también fue registrada en Ecuandureo. Alguna vez le pregunté yo a mi papá que por qué había hecho eso. Y dice, mira, si uno lo registra en una ciudad, en la ciudad todo es muy complicado. Que es fin de semana, que es domingo, que es día festivo, que los empleados ya se fueron. En una población pequeña, todo el mundo se conoce. Si yo necesitaba, o si ustedes necesitaban un acta de nacimiento a las 12 de la noche, le tocaba uno al juez, órale, levántate que necesito un acta, y en el acto te la hacían. Y créanme lo que sí funciona. Hace un par de meses necesitaba yo una acta que iban a apostillar en Morelia.
Mi hermana, que es la que vive en Uruapan, hablé con ella y le dije, oye, necesito un acta de nacimiento. Pues fue Bandureo, hizo los trámites, pero la fotocopiadora que tenían ahí no servía. Entonces le dijeron, no, pero te puedes llevar el libro, saca la copia allá afuera. Y entonces yo me quedé realmente estupefacto, porque dije, pues ¿en qué oficina de gobierno? Y me dicen, no era, en un registro civil le van a prestar el libro de actas a cualquier persona para que saque la copia allá afuera, ¿no? Entonces entendí yo muy bien lo que había hecho mi padre. Pero todavía más, en aquella época no se acostumbraba que los padres, los papás fueran a registrar al hijo. Siempre iban los padrinos y un miembro de la familia. Entonces cuando me registraron a mí, pues iban mis padrinos, muy guapa mi madrina cuando yo la reconocí ya de adulto. Me imagino que haber sido una mujer hermosísima cuando joven, y uno de mis tíos. Pregunta el juez, ahí, güey, ¿cómo se llama el papá? No había problema, el papá José Ramírez Pulido, José Ramírez Molina, de Pénjamo, Guanajuato. El de mi madre, según mi tío, le decía Ángela, a Ángela Pulido Nares, pues registran a Ángela Pulido Nares. Cuando llevan a la segunda, van los padrinos y va otro tío. Bueno, ¿y cómo se llama la mamá? No, pues se llama Angelita. Angelita, Pulido Nares, Angelita. Nace el tercero y lo llevan a registrar con la misma ceremonia y pregunta, bueno, ¿y cómo se llama la mamá? La mamá se llama María de los Ángeles Pulido Nares. Entonces, todos somos hijos de la misma mamá, pero oficialmente somos hijos de diferente mamá, ¿no? Eso nos ha causado mucha risa, o nos causaba mucha risa cuando estábamos todos los hermanos ya adultos, ¿no? Ya quedamos 3, el que me sigue de los varones, muy mal, en un estado muy mal de salud, y mi hermana la más chica, que ya es sesentona, ¿no? Entonces, pues todavía cuando era posible platicar, siempre nos reíamos, ¿no? De ese hecho, ¿no? Que a lo mejor somos un caso medio único, ¿no? En ese sentido. ¿Y cómo que transcurrió la niñez de José Ramírez Pulido en esa región del país en los años 40? En realidad yo me acuerdo poco de esa época porque mi padre tenía la vocación de agricultor. Yo recuerdo de esa época haber escuchado la primera canción, que yo recuerdo tendría unos 3 años, y me acuerdo que oí Hilos de Plata, del Chamaco Domínguez, de Alberto Domínguez. Eso causó en mí una impresión muy grande a lo largo de la vida, porque era la primera vivencia que yo tenía. El otro recuerdo que yo tenía de esa época es que la ropa no me gustaba, porque la ropa me picaba. Y después una vez le pregunté yo a mi mamá que por qué me picaba tanto la ropa, que yo me acordaba. Y me dice, mira hijo, es que cuando tu padre le hacían un traje, te hacían uno a ti igual. Entonces, a mí nunca se me ocurrió hacer eso con mi hijo, ¿no? De que me hago yo un traje, se lo hago a él igual, ¿no? Pues digo, que escogiera él o que decidiera él, ¿no? Pero no ahí, y por eso no me gustaba. De ahí, mi padre rentó un terreno en Culiacán. Él con su vocación de agricultor, a sembrar jitomate a Sinaloa. Me acuerdo yo muy bien de que esos empaques, que eran muchachas las que trabajaban en la empacadora, recuerdo muy bien que había una plancha de... Cada jitomate que iba, era jitomate de exportación, que iba a Estados Unidos, la muchacha agarraba con una mano el jitomate y con la otra un papel, lo envolvía y lo ponían en una caja. Y veía que era un metal el que levantaba la hojita y ellos ahí. Recuerdo también que a veces yo no me explicaba cómo es que fuera un camión a comprar comida a Culiacán. Si todas las muchachas llevaban su comida para hacer, sobre todo en la noche que era cuando se trabajaba.
Y alguna vez le platiqué a mi papá, oiga papá, siempre le hablamos De los usted. mayores, siempre le hablamos de usted a nuestros padres. Le dije, oiga papá, ¿y por qué iba un camión a traer la cena? No, pues porque las muchachas decían, don Pepe, que así le decían a mi papá, queremos cenar, pues cenen, ¿quién les impide? Pues no, don Pepe, es que queremos comida de allá, o sea, de Culiacán. Y entonces mi papá mandaba el camión. Y ya platicando con mis hermanos, ya cuando nos juntábamos, y decíamos de veras que mi papá fue aventurero. Nos hubiese sido más fácil irnos de Culiacán a Arizona, que siguiera él con la agricultura, que irnos a Tamaulipas. Pero allí en Tamaulipas para mí fue la etapa, yo creo que una de las etapas felices de mi vida. Hice la primaria en una escuela, pues yo casi rural, ¿no? Eh, Toda la gente vivía de la agricultura, mi padre compró un rancho allá, pues teníamos que irnos, en el pueblo no había luz eléctrica, todos nos alumbrábamos con aparatos de petróleo, pues yo veía que todos comíamos lo mismo, vestíamos lo mismo, excepto mezclilla, fíjese. Y yo un día le pregunté a mi madre, que ya de adulto, que por qué nunca usamos mezclilla. Y me dice, no, hija, porque el padre decía que la mezclilla la usaban los peones y los albañiles. Y hasta la fecha, yo no tengo un pantalón de mezclilla. Nunca tuve un pantalón yo de mezclilla en mi vida. Me gusta verla, me gusta. Mi esposa tiene chamarras, faldas, pantalones, pero no, pero yo no. Digo, son cosas que le pasan a uno. Era un lugar con carencias fuertes, no había agua potable, una llave, digamos, en cada una de las casas. En el mejor de los casos, había casas que a lo mejor no tenían el agua potable, nosotros sí la teníamos. Y recuerdo que una vez participé en una campaña de espiojamiento. Había niños que llevaban, yo creo que la cabeza erizada de piojos, pues a ponerles DDT y a lavarles ahí la cabeza. Me he puesto a platicar con mis hijos, que ya ellos fueron a buenas escuelas, y realmente yo recuerdo esa primaria que yo tuve, creo que fue llena de conocimientos, ahora digo, pues serían inútiles, que conocíamos todas las penínsulas del mundo, todas las sierras del mundo, los ríos grandes del mundo, la historia de México, la historia universal. Los maestros nos prestaban libros, no había biblioteca, pues, una escuela de ese tipo. ¿Cómo iba a tener? Recuerdo yo a mis maestros, la maestra Margarita sobre todo, una maestra, yo la veía ya vieja, pues un niño ve a una gente de 40 años o de 35, ya es viejo, ¿no? Con unos tacones gigantescos, medias y ahora maquillada. Y yo les digo a Noé, por ejemplo, que su mamá es de Majiscatzin, de un pueblo adelante de Villa González. Le digo, miren, si González ahorita es feo, imagínense la década de los 40, ¿cómo sería? Pues en ese rancho que compró mi papá y yo empecé a ver cosas que cuando es uno muy niño no las distingue. Pero yo no me explicaba por qué a veces había un Oldsmobile en la casa y al año siguiente ya no había Oldsmobile. Después veía un Mercury y a los 2 años ya no estaba el Mercury. Decía, bueno, ¿qué está pasando? Lo que pasaba es que ya de viejo me di cuenta que la adicción a la agricultura es como la adicción al juego de azar. El agricultor va a restos, todo lo mete el dinero en la cosecha de ese año, en la siembra de ese año. Si hay buena producción y el valor es bueno, el agricultor gana. Pero si la cosecha no se da o el precio es muy bajo,
a vender lo que haya que vender, ¿eh? Entonces es una situación un tanto extraña, porque ahora un joven o ve el coche en su casa o no lo ve, ¿no? Claro. Y se acostumbra, pero yo no, yo veía y no veía. Y una vez le platiqué, le pregunté yo a mi papá que qué era lo que pasaba, y él me dijo, mira hijo, el hombre debe andar en un buen coche, aunque sea prestado. Y cuando se lo he comentado a algunos amigos, y decimos, oye, fulano de tal andaba en una camioneta así, BMW o Mercedes. No, pues él sí le hizo caso a tu papá, ¿no? Ah, muy bien. Pero para él no es que fuera relevante Claro, el carro automóvil. como tal, ¿no? Porque nunca fuimos, y eso lo tenemos en la familia. Nuestras prioridades son otras, no el automóvil, ¿no? Él, yo creo que él se adelantó a su época porque fue un hombre realmente que iba mucho más allá, ¿no? En Uruapan, regresamos a Uruapan, y se dio cuenta que el transporte de carga era más negocio que la agricultura. Entonces fundó una compañía de transportes de carga y le iba a él muy bien, pero él tenía, yo no lo sabía hasta que un chofer me lo dijo. No, dice, tu papá nos tiene a todos asegurados, un seguro de vida. Y yo le dije, oye papá, ¿y por qué hace eso? Y me dice él, mira hijo, si uno de estos choferes se nos mata en el camino, va a dejar a una familia desamparada. No será mucho, pero algo va a tener. Pues un seguro de vida no cuesta mucho, pero 20 o 30 seguros de vida ya cuestan mucho dinero. Entonces a él le fue realmente bien en eso. Después compró un rancho. Él no perdía él la afición, el gusto, el deseo por la agricultura, y sembró aguacate. Fue una de las primeras huertas que hubo en aguacate, muy cercana a Uruapan. A ese rancho lo único que le faltó fue teléfono. Como estaba muy cerca de la planta de luz, habló con los ingenieros de la Comisión Federal. Sí, don Pepe, cómo no, puso luz eléctrica, no había agua potable por ahí. ¿Qué, qué corazones tocó, qué hizo ahí para que había agua potable? Y después toda la gente ahí, los vecinos tuvieron agua potable, ¿no? Y recuerdo yo muy bien que él a la 1 de la tarde llamaba a todos los peones y les invitaba una cerveza. Mi madre era más fijada con el dinero, ¿no? Mi padre no. Y me decía, ay viejo, pero pues es una cerveza diaria, pues es más de un cartón el que se toman aquí al día. Y mi papá le decía, pero pues ¿cuánto cuesta un cartón de cerveza? Y como siempre había refrigerador, entonces, pues ya me imagino la bendición que era para un trabajador tomarse una cerveza a la 1 de la tarde y fría, ¿no? En esos campos. Mi padre venía de una familia de hacendados de Pénjamo. El Saus de Molina era de mis abuelos. Y me contaban unas de mis tías que cuando ellos eran muy jóvenes, Joaquín Pardavé pretendía a una de mis tías. Y en la casa no lo querían porque era un cómico. Y entonces en esa época pues, era artista. Pues. Entonces, en la vida se va uno acostumbrando a épocas de bonanza y a épocas de estrechez. Pero algo que a mí me dijo mi padre, y nos lo digo a todos, no solamente a mí, en la vida deben tratar también a un peón como al dueño del rancho, la misma cortesía para uno que para el otro. Entonces es algo que se nos quedó desde muy chicos, ¿no? Prácticamente desde niños, ¿no? Y con niños con estos altibajos, ¿no? Ahora cuando yo veo que un joven no hace la tarea, teniendo casi un teléfono, es una computadora, doctor. Ahí tienen toda la información. Pues no, antes uno la tenía que buscar
en donde en donde estaba. hubiera. Y a veces así nomás les aviento una pregunta, a ver, ¿cuál es la península de Jutlandia? Y se quedan todos como si fuera una ofensa la que les hago, ¿no? La península de Kamchatka. Eso yo lo estudié en sexto año y nunca olvidé esas cosas que me enseñaron mis maestros. Y entonces sí que ponga la mano, y era el reglazo que le daban a uno. Pues yo no recuerdo que alguno haya quedado así medio trastocado porque, o nos jalaban de los Claro. diablitos, ¿no? De aquí de las patillas, ¿no? Pues vi yo a mis amigos y compañeros de esa época, pues normales, no nada de que el psicólogo, no. Es más, esa palabra yo no la conocía, así. Y en adolescencia, digamos, ¿tiene algún contacto ¿cómo se llama? Que le inquietara o que le fuera promotor en cuestión de a qué dedicarse? Sí, si yo tuve una experiencia, yo quería ser fisiólogo vegetal. Me veía yo en un surco o de maíz o de algún sembradío, midiendo potenciales de evapotranspiración y Ujú. germinación tal vez por mis recuerdos de la niñez, de ver los plantíos, cómo se sembraba el jitomate, el chile, cómo se hacían almácigas, todo ese tipo de cosas. A mí me atraía mucho eso. Sin embargo, cuando entré a la facultad, yo iba todavía con esa idea. Pero un buen día, uno de mis maestros tenía una plaza. Y la plaza la tenía dedicada para un amigo que, por cierto, hace un par de años murió. Desafortunadamente mi amigo no tenía el promedio. Ujú. Y el promedio era un requisito sine qua non para optar a la plaza. Entonces la plaza era una plaza muy menor, pero me dijo el maestro, oiga Pepe, yo quisiera que usted trabajara aquí conmigo. Yo ya sabía cuál era el destino de esa Ujú. plaza. Le dije, ¿cómo no, maestro? Con todo gusto, yo participo. Entré, estuve con él y estuve 3 años, pero no me atraían a mí los mamíferos. Un buen día dije, bueno, si yo ya invertí 3 años de mi vida aquí, haciendo nada, pues yo me voy a dedicar a esto. Y entonces me dediqué a eso. Fue una época, yo creo que difícil, porque no teníamos ni los recursos Ujú. personales ni institucionales para obtener becas y no había ningún organismo oficial que diera becas así para estudiar en el extranjero. Entonces no quedaba más que hacer el doctorado en la institución. Y ahora que platicamos con algunos amigos, el doctorado que sacara uno a los 35 años era realmente eh, pues era casi una proeza, porque el promedio era los 40 y 45 años para obtener el doctorado, ¿no? Y yo ya me seguí por ese camino. Mi tesis doctoral la hice en Guerrero, Ujú. un estado en el que yo en esa época me sentía muy protegido. Mi esposa se quedaba, yo creo que haciendo mandas o novenas para que no me fuera a pasar nada bien. No, pues yo llegaba allá y me sentía muy bien. Siempre he tenido yo suerte con mis colaboradores. Conocí un personaje, estábamos cargando gasolina y tenía él una cortada aquí como que le hubiesen dado un machetazo Ujú. o con una botella le hubiesen cortado. Me le quedé viendo yo y cierto, se me quedó viendo. Me dice, ¿qué hubo? ¿Para dónde vas? Le dije, no, yo voy para allá. Y entonces le dice uno de los de la gasolinera, oye, dile a fulano de tal que venga a recoger su camioneta y se la dejo. Lo habían mandado a él a cargar gasolina. Y me dice, no, tú aquí no conoces, hazte un lado, yo, yo te llevo. Y ya de ahí se convirtió pues en prácticamente un chofer, porque él no trabajaba en lo que yo hacía, pero sí me llevaba a todos lados. Y un día le digo, oye, Colorado, le decían el Colorado, un hombre como de unos 80 y unos 90 kilos, muy fuerte. ¿Por qué siempre que vamos a un pueblo me llevas al billar? Dice, mira,
ahí están todos los hombres del pueblo y saben que andas conmigo y conmigo no te va a pasar nada. Entonces un día que les pregunto, hay unas gentes, ¿por qué me dice el Colorado esto? Ah, porque su papá había sido el profesor de Genaro Vázquez en la época de las guerrillas en Guerrero. Entonces andar con el Colorado pues era un seguro ahí de vida, porque además Genaro Vázquez quería mucho al papá del Colorado. El Colorado tenía una relación pues muy devota, muy fraternal con todas las suripantas del pueblo. Y cuando le prestaban un camión, se las llevaba a la playa, a que pasear. Y como al Colorado le gustaba el trago, pues estaba 3 días preso y 4 días afuera, o viceversa. Pero todas las mujeres le llevaban de comer. Y a los presos no les daban comida, les daban 5 pesos para que comieran. Entonces cuando el Colorado estaba preso, no, pues comían todos los presos. Y en Guerrero en esa época la amistad era algo religioso. El amigo del amigo era amigo. Y en la cárcel había buenos y malos. Entonces yo ahí en Guerrero conocí gente perversa, pero conmigo fueron muy caballeros, nada que reprocharle a nadie. Tuvieran ellos la actividad que tuvieran y el pasado que fuera, ¿no? El armero del pueblo era una de las gentes que a mí me ayudaba. Y lo mismo llegaban, yo creo que traficantes, que el ejército, que la judicial a que les arreglara las armas. Y a mí me maravillaba que con una cajita así, bueno, hacía unos cargadores, me decía, que después terminó siendo mi compadre, le llevé a un niño, con cuerdas de piano. Eso, ¿cómo lo retorcía? Si no tenía él herramienta, pero eso le ponía a los cargadores. Y me decía, estos cargadores no fallan. Entonces ahí es donde yo hice mi tesis doctoral. Y que finalizando su tesis doctoral, ¿cuál fue la expectativa en cuestión de hacia dónde seguir en la UNAM? O platíquenos un Bueno, poquito. no había opciones. La mejor opción, sin duda, era la UNAM. No había otra. El Politécnico, pues no, nunca fue opción. Y además, el Politécnico siempre fue muy cerrado, digamos, a otras instituciones, ¿no? En ese sentido, la UNAM fue mucho más abierta. Doctor, yo quisiera que nos platicara cuáles son las expectativas de que usted tenía una vez que finalizó el doctorado y sobre todo qué importancia tuvieron dos personajes importantes tanto en la biología como en la medicina en México. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, desde hacía algunos años, yo creo que desde desde a principios de los 70, 1970, tal vez 69, empezamos a reunirnos los sábados, Eucario López y Carlos Beller y yo, en un restaurante a desayunar los sábados. Y un buen día, 1974, nos dice Carlos, Eucario y a mí, fíjense que me acaban de invitar a Alonso Fernández a que yo participe, que sea miembro de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y pues era imposible decirle a Alonso que no, por los personajes a los que estaba él invitando, al doctor Greff, al doctor Luis Villoro y a Carlos Bello. Y yo quiero invitarlos a ustedes, pero con una condición, dijo Carlos, que si nos vamos a hacer huesos viejos ahí en la UAM. Si no, ni se muevan. Eucario le dijo, sí, yo sí me voy. Y yo le dije, no, a mí dame un mes. Y yo lo voy a pensar. Y entonces estuve viendo cuáles eran mis perspectivas en la UNAM y cuáles serían aquí en la UAM, ¿no? Y siempre es fascinante el empezar algo, ser parte del inicio de algo, ¿no? Y en un mundo tan incierto como lo es México, ¿no? Que puede echar a andar uno las cosas y al siguiente año, pues quién sabe qué pasa.
Total, yo estuve todo el mes de febrero pensándolo y en marzo le dije, fíjate que sí, yo me voy. Me acuerdo que las oficinas de, de la UAM nació en Chimalistac, en el 1351, si mal no recuerdo, de la Avenida de los Insurgentes. Y siempre que paso yo por ahí, vivo ahí muy cerca, les digo, miren, ahí yo empecé a trabajar, y ahí empecé a trabajar. El 1 de marzo entré a trabajar ahí a la universidad. De marzo a octubre, a mí me pagaron por honorarios. Y yo salí en nómina hasta el 1 de noviembre. Salí con el último número yo creo que a la universidad le dieron un lote de 1000 números. No sé cómo sería el reparto inicialmente de los números. Total que al año Eucario no le gustó. Y no le gustó porque no teníamos dónde comer. Y él siempre fue un hombre exigente, él para la comida. Y no, de plano él dijo, no, esto no es para mí, y él se fue. Carlos siguió, pero ya lo veía yo con cierta, ya como que no estaba ya muy contento a finales después del año. Y no estaba muy contento porque en el proyecto original, donde está la biblioteca, el proyecto original es que ahí iba a haber una alberca y en invierno se convertiría en una sala de patinaje. Y cuando empezaron a ver, la primera decepción que se llevó Eucario fue cuando vio que el CAPSE estaba construyendo. Eso de ahí de plano no le gustó. Y me acuerdo yo que estaban en plenas obras y yo traje a mi papá para que la conociera. Y se le quedó viendo y me dijo, hijo, yo pensaba que esto por lo menos sería igual que aquella, que la otra. Pero él se la imaginaba mejor. Y se quedó pensando, bueno, dice, al cabo tú no la vas a comprar allá tú, quédate a trabajar. Total, se regresó Eucario, que fue el primer jefe del departamento de biología. Y al año, el Consejo Divisional me nombró a mi jefe del departamento. Y para mí fue un reto realmente muy grande porque no sabía lo que deberíamos hacer, pero sí tenía muy claro lo que no deberíamos hacer. Y yo lo que no quería era trasladar el modelo de la UNAM aquí, con solo profesores de aquí. Mi idea siempre fue que fuera esta una unidad cosmopolita, un departamento cosmopolita. Invité al doctor Telis, que era profesor de fisiología en el Colegio de Posgraduados, a Pedro Reyes Castillo, que era un entomólogo muy distinguido en el Politécnico, a Alfonso García Aldrete, Andrés Reséndez, Hermílio Quero, Víctor Corona, entre otros, Claudio Delgadillo, Pepe Sarucán y Rodolfo Dirso, que estuvieron ellos no en el primer año, pero sí en el segundo o tercer año de mi gestión. Fue difícil y yo sentí la primera decepción que yo tuve. El aseo lo hacían 2 veces al día, a las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde. Y cuando empezaron, ¿no?, que cómo estamos explotando a nuestros compañeros y que el compañerismo aquí y el nacimiento de un sindicato muy beligerante. De tal manera que en el colegio académico, bueno, ya hay un hecho anterior, que mientras aquí se discutía qué características debería tener el rector general, Carlos Beyer les dijo, porque el rector general duró 1 año, que fue el arquitecto Ramírez Vázquez, que ahí yo siento que la universidad nació mal. Y nació mal porque la universidad debió haber tenido un rector y 3 vicerrectores, pero no un rector general y 3 rectores, que eso ya era
se salía, digamos, del concepto que uno podría tener inicialmente, ¿no? Renuncia el arquitecto y aquí se estaba discutiendo qué características debería tener un rector. Y Carlos, me acuerdo que en esa reunión que fue en la rectoría, les dijo, miren, vamos a nombrar un candidato, si no, nos vamos a quedar nosotros mal porque la Junta nos está reunida y están auscultando y nosotros nos vamos a quedar fuera. Dicho y hecho. Llega la noticia, días después, que el doctor Juan Casillas García de León era nuestro nuevo rector. Eso aunado con el germen que ya estaba, que además el secretario el primer secretario fue Álvarez del Castillo. Él como buen político ya había generado la idea de formar un sindicato que fuera pues afín a la rectoría. Inclusive se llamaba COSUAM, si mal no recuerdo. Y rápidamente, con el disgusto que había en Xochimilco y en Iztapalapa, que el rector venía de Azcapotzalco, que había sido esto, pues era una situación realmente muy difícil para el rector enfrentarse a un colegio académico. Y en realidad el único que estaba dando la pelea era el rector general. Y todo el colegio o estaba callado y el sindicato pedía y pedía y pedía, ¿no? Y se le otorgaban cosas, ¿no? Yo creo que eso fue, digamos, algo que marcó a nuestra universidad. Y desde su punto de vista sigue siendo vigente el modelo profesor investigador de lo de lo que originalmente se pensó. Yo creo que sí. Sí, la universidad tuvo especial cuidado. Es más, fue tan exitoso el origen de la UAM que siendo nosotros los que contratábamos, muchos colegas nos decían, es que me invitaron para irme a trabajar a la UAM, lo cual no era cierto, ¿no? Pues digo, pues aquí conocía uno muy bien el asunto. Y la prueba de ello, doctor, de que en algunos de los trabajos, por lo menos que salieron del laboratorio, y del laboratorio del doctor Beyer, los primeros trabajos los publicamos con alumnos de aquí. Varios alumnos con los cuales todavía me une una amistad muy cercana. Hace 15 días comí con un egresado de aquí de la primera o segunda generación que participó, es el segundo autor de uno de los libros que publicamos aquí, Ángel Perdomo. Y es una amistad que tenemos desde toda la vida, ¿no? Él me comentó que estaba muy contento, que había quedado él muy contento. El defecto que yo le encontré a Ángel es que para Ángel era ballenas o nada. Y yo le decía, mira, el gremio ballenero de México es un gremio especial. Yo estudié otra cosa, ballenas. Total, no, se fue a estudiar a Inglaterra ballenas. Regresa con el doctorado y le dije, ¿y de qué vas a vivir cuando te vayas al país? Voy a vender mi coche. Ah, bueno. Cuando te comas las llantas, te acuerdas de mí. Y te lo vas a ir comiendo el coche poco a poco. Ya cuando te lo acabes de comer, vienes. Regresó. Pues no, el gremio ballenero no lo dejó entrar. Total, hace 15 días que hablamos, me dice, mire, doctor, ya me voy a jubilar y me voy a ir a vivir a Loreto, porque ahí quiero estudiar las ballenas. O sea que después de tantos años, él sigue con ballenas. Sí, yo creo que el modelo sigue. Lo que pasa que yo creo que algo nos ha pasado y lo que nos ha pasado es que no tenemos el sentido de pertenencia. Hablar de... yo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo pienso en la UAM, yo pienso en la UAM Iztapalapa, no en el sistema UAM. Cosa que un egresado de UCLA, sea de Davis o sea de Stockton o de donde sea, él es de USLA, ¿no? Y nosotros no. Yo, por ejemplo, yo soy de Iztapalapa.
Y alguna vez Fernando del Río me dijo, sí, lo dice el color de tu corbata. Bueno, porque ese día también traía una Claro. corbata, a ver. Algo importante, digamos, dentro de las funciones sustantivas está la docencia. ¿Cómo poder, qué significa ser docente en la Mire, UAP? para mí es una responsabilidad muy grande. Alguna vez me preguntaron eso y yo le dije, es que esto se parece al mundo de la ópera. Ujú, El cantante no va a llegar a cantar ahí lo que se le antoja, lo que él quiere o lo que el público quiere. Hay un libreto que uno tiene que cumplirlo, le guste o no le guste. Ese es el programa que a mí me dio la universidad y yo tengo que desquitar lo que la universidad me está pagando, ¿no? A lo mejor no soy tan bueno como yo quisiera ser, pero sí quiero que mis alumnos sepan que tengo una responsabilidad que cumplir con ellos. Y no voy a llegar ahí, a ver, muchachos, ¿de qué quieren que hablemos, no? No, tiene que ser así. Y yo se los he dicho en la clase, le dije, miren, muchachos, ustedes son muy afortunados. El ser universitario es un privilegio estar en la universidad. Le dije, piensen ustedes todos los años que traen en el kinder o ujú, como se llame, la primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Piensen ustedes que ahorita hay muchachos que andan en la central de abastos cargando con diablos, ganándose el sustento del día. ¿Y ustedes dónde están? Y un universitario no solamente es el que viene y recita bien lo poco que le dé el maestro. La universidad es un oasis de cultura. ujú. Digamos, las cosas no aprendió. Yo que hubiese dado por tener el ambiente que tuvieron mis hijos. Me refiero Claro. intelectual, culturalmente, ¿no? Yo la ópera la aprendí ya de muy joven o de joven, pero mis hijos la oyeron desde niños, y oyeron el guapango, y oyeron el corrido, y oyeron los tríos, ¿sí? Es decir, la gama de pintura, Ujú. ¿sí? Alguno de ellos, inclusive, eh, Pepe una vez me dijo, mi hijo, me dice, oye papá, si a mí me invitaran a grabar un disco, ¿tú me apoyarías? Y le dije, mira hijo, tú sabes que nada me gustaría más que ir con tu madre a oírte cantar en la Scala de Milán, en Covent Garden o en el Met de Nueva York. Pero sí no me gustaría que divirtieras borrachos en Guamantla. Porque él tenía una compañera de Ujú. canto que era una funcionaria prominente en Televisa. Entonces le oyeron la voz, su presencia y todo. Dijeron, no, pues a lo mejor ¿no? Le dije, pero ya sé para dónde vas. Yo quiero que la decisión la tomas tú. Si a los 35 años de edad tú vas a ser feliz siendo el cantor de una iglesia y teniendo un coro de niños para completar tus gastos familiares, si tú eres feliz así, dedícate al canto. Pero yo creo que un ingeniero que canta bonito va a tener más probabilidades en la vida. Claro. Y efectivamente, Muy su, bien. su primer trabajo lo consiguió precisamente en eso. Ok. Pero ya como analista Ujú, financiero, no. sí, ujú, No, yo sí, en ese sentido, sí quisiera ser exigente, más exigente yo con los alumnos. Exigente no en el sentido de que cállense, no esté esto, lo otro, no. Exigente en el sentido de que los muchachos vieran el privilegio que es ser universitario. claro. ¿Será que mis orígenes, bueno, yo nomás quisiera saber quién de mis alumnos ha hecho tareas con aparatos de petróleo? Pues, ¿no? Claro. Las cocinas se hacía con leña, Ujú, la cocina se hacía con leña, ¿no? Es decir, no digo que aquellos tiempos, ni tampoco para desgarrarse uno vestiduras, no es por ahí el asunto. Pero ujú, sí que sepan en dónde están y que tengan ese sentido. Ahora, ¿por qué no lo tienen? Porque los alumnos que tenemos no es la primera opción, la UAM. ujú. La mayoría de ellos es la segunda o la tercera. La primera fue la UNAM, la Politécnico. segunda fue el Poli y la tercera es aquí. Y si yo les pregunto, ¿ustedes sienten orgullo
de pertenecer aquí a la UAM? Pues, ay, nunca me lo había preguntado. Digo, Claro. quizás también los profesores tengamos mucha culpa en ello, ¿eh? Si yo Ujú. no me identifico con mi institución, pues menos Uno el va que a me ser está obligado. viendo, ¿no? Ujú. Y si yo solamente estoy como si estuviera trabajando, sé lo que es trabajar a destajo, qué es lo que estamos haciendo. Claro. Nos pagan por lo que tenemos un sueldo fijo, pero nos pagan por todos los adicionales, ¿no? Ujú. Y también eso se ha corrompido. Sí, yo me acuerdo cuando salieron las becas y los estímulos, yo era director de la división. Ujú. Y fui el único que le dijo al rector en una reunión. Dije, yo creo que primero me da gusto que piensen en que debemos mejorar los salarios. Pero eso debe hacerse con mucho cuidado, porque si no, le vamos a romper la columna vertebral a la universidad. Ujú. Fui severamente criticado, ¿eh? Tengo muy presente lo que me dijo la directora de ciencias de CBS de Xochimilco y uno de Azcapotzalco, ¿sí? Yo me quedé callado, no contesté. Pero no todo es dinero en la universidad. Claro. Debe haber algo más que eso, ¿no? Quizás a veces me pongo a pensar si tiene sentido que uno a un muchacho de biología le hable de la cultura del Renacimiento o le hable a uno de los grandes museos del mundo. Ujú. ¿Qué significan ciertas personas, ¿no? en, en la vida, digamos, de una comunidad, ¿no? Es gente que alguna varita mágica, algún mago los tocó. No fue gente que a base de picar Claro. piedra y picar piedra se fue haciendo en el abarrote, ¿no? Como decimos, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que sí deberíamos ver cómo y usted lo debe ver, cuántos viajes se hacen a la semana de prácticas escolares en donde participan los alumnos. Bueno, algún producto debe haber al final, ¿no? Y no nomás sácale y sácale. Pues es una inversión que se hace, sí, de acuerdo, pero debe haber algún producto y el producto es una publicación o debe ser un libro, debe ser algo, ¿no? No nada más el congreso de poner ahí un póster, estar un rato y vámonos a turismo científico, ¿no? No, Claro. no, no. Entonces hay algo que sí tenemos que Ujú. remover. Doctor, en su experiencia en la universidad, la docencia ha sido muy importante. ¿Y qué opinión merece la docencia que se imparte en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud? El personal de la división es un personal muy comprometido. La experiencia me ha demostrado que todos cumplen a cabalidad sus programas con las peculiaridades de cada individuo, pero siento que se esfuerzan, es gente comprometida. eh, del momento que ingresaron, sabían a dónde venían. Ujú. eh, la mayoría de ellos se ha desempeñado, puedo decir que aceptablemente o muy bien. Yo creo que son pocos los casos en donde hay algo que señalar. Ahora, ¿cómo es cada uno? Pues eso ya depende de la personalidad del individual. Pero la gente que yo conozco, y es mucha, y de los diferentes departamentos, pues es gente realmente seria en su trabajo. Eh, yo no he conocido todavía un demagogo allí. Quizás, hablando en términos juveniles, quizás alguien presuma de sus logros, pero en términos generales eso yo no lo he percibido. No quiero decir que
que todos sean ángeles, pero yo no tengo otros elementos como para no calificarlos de otra manera, ¿no? No sé si habrá gente que haya dado que decir, pero por lo menos en lo que respecta al conocimiento que tengo y sobre todo de los profesores viejos, pues es gente muy entregada, ¿no? En realidad los jóvenes ya no los conozco. Voy a una junta y conozco a la mitad de la gente, a la otra mitad pues son profesores de nuevo ingreso, son sustituciones, son temporales, sustituyendo en un sabático o algo, pero no, todavía es gente que no pertenece, digamos, al staff de la UAM, ¿no? Pero todos los anteriores, quizás algunos llegaron siendo muy jóvenes, con menos preparación, pero pues, la fueron adquiriendo en el camino, ¿no? Y los golpes enseñan. Y seguramente que más de uno hemos recibido alguna llamada de atención por alguna situación que hayamos omitido, digamos. Claro que en una escala pues hay profesores notables, unos muy buenos, otros no tan buenos, unos que son gentiles, otros que son muy enojones. Pues digo, es una comunidad, ¿no? Y en una comunidad pues hay de todo. Pero de que hubiese alguna queja, yo no podría yo hablar algo al respecto. Dentro de su participación, digamos, en actividades de gestión académico-administrativa, le tocó, bueno, fue director de la división. En su momento, ¿qué problemáticas consideró que era importante atender? Y si y de alguna manera la atención de estas problemáticas fueron importantes en la definición y en la actualidad de la división. Sí, me acuerdo, uno de los problemas que siempre han sido espinoso son los presupuestos. Me acuerdo que estábamos viendo un presupuesto del Departamento de Biología concretamente. Y me habló Gustavo Chapela, que era el rector, a las 10 de la noche a mi casa. Me dice, oye, estoy revisando el presupuesto y hay un profesor que está pidiendo 365 días de viáticos al año. Eso me llamó la atención. Lo que pasa es que mucha de la gente no tenía la menor idea que había que presupuestar, ¿no? Entonces le decían, pues ponle ahí tú 50,000 o ponle 60,000 cuando los viáticos eran de 150 pesos al día, ¿no? Pedir 50,000 pesos para viáticos, pues ¿cuántos días eran, no? Y entonces ese fue un ejercicio para mí muy bueno, porque realmente yo creo que ahí la gente, por primera vez yo creo, que hizo un presupuesto con base en sus objetivos de trabajo. El problema que veo es que si no podemos premiar, tampoco podemos castigar. Y hacer las cosas bien en México es muy difícil. Y es muy difícil porque cada 6 años se reinventa el país. Cada 4 años el modelo del que viene manejando la batuta es diferente, ¿no? Caray, a veces me pongo a pensar y digo, no tiene remedio que hay directores que son exigentes. Estoy hablando de la música. Decía Paul Barker, el respirar es una función pues, fisiológica, ¿no? Inherente a la vida. El cómo respirar, eso ya depende del cantante y del maestro. Pero el cuándo respirar, eso depende ya del director, del compositor y del director de la que está al frente de la orquesta. Entonces aquí es lo mismo. Hay laxitud y tenemos esa debilidad pues por estirar más la liga, ¿no? Claro. No es con la intención de ver qué tanto la podemos estirar, sino que yo creo que es algo ya parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? De ver hasta dónde puede uno llegar.
Y yo creo que mientras no haya una manera de cómo limitar las cosas, pues la gente sigue pidiendo, ¿y a cambio de qué? Yo me acuerdo que hace muchos años nos pedían un plan de trabajo para los próximos 5 años, o por 4 años, algo así. Pues lo hicimos una vez, nadie lo vio. Al siguiente año nos piden otro para otros 5 años. Pues cambiamos fechas y entregamos el mismo. 5 años después nos piden otro, se cambian fechas y es lo mismo. Es decir, no tiene sentido pedir algo que no va a tener consecuencias. Veo, por ejemplo, cómo trabajan las grandes compañías. Y las grandes compañías le piden objetivos al que contratan. Le tú vas a cumplir con esto. Y a fin de año, si cumplió y cumplió exitosamente, se va a reflejar en un cheque a lo mejor generoso. Pero si no los cumplió, a lo mejor lo toleran un año. Y al año siguiente, adiós. Pero en la universidad no. Una vez que uno gana la base, que ya es de profesor de tiempo completo, pues automáticamente puede uno jubilarse y nadar de muertito de ahí en adelante, ¿no? Da uno su clase, le hace un poco al cuento, ahí que los seminarios y que unos alumnos del servicio social y todo, y ahí se la va llevando uno, ¿no? Pero eso no tiene ninguna consecuencia ni para el departamento, ni para la división, ni para nada, ¿no? Entonces yo creo que esa vez, ese ejercicio le sirvió, y por lo menos al departamento de biología, le fue muy útil, porque allí por primera vez se presupuesto. ¿Y por qué? Porque la gente que venía de la UNAM decía, te tocan, por decir algo, 25,000 pesos, o 10,000 pesos, o 15,000 pesos, te tocan. Pero no decía, ¿para qué no? Eso te toca. En el Poli todavía eran más, me comentaba un amigo, dice, a mí me dieron 60,000 pesos para compra de equipo. Oye, pues fue de maravilla. Sí, pero tenía que gastar 2,000 o 3,000 pesos cada mes. Pues a fin de año, pues mi amigo se había gastado, no se había gastado los 60,000 pesos, se regresa el dinero, ¿no? Pero no daban el dinero completo, ¿no? Es decir, como que tenemos todo esto mezclado, como no tenemos consecuencias. Entonces, pues, ¿para qué me esfuerzo, no? La universidad es generosa, siempre lo ha sido, doy mis clases o me lleno más de clases, y cuando yo fui director de división había un profesor, era profesora, que daba como 80 horas de clases o 90 horas de clases a la semana o al mes. ¿Por qué? Porque tenía 6 alumnos de doctorado, cada alumno de doctorado era de 40 horas, multiplicados por 6, y eran 240 horas. Digo, pues más que sobrado para todas las becas y todos los estímulos, ¿no? Es decir, yo creo que ahí sí habría que ver un poco, no sé cómo, porque pues la que no puede premiar tampoco puede castigar, ¿no? Entonces, Estamos solamente en un dilema en cuestión, digamos, presupuestal, ¿no? Entonces, digamos, también hay una actividad que a lo mejor también no está bien valorada, que es la difusión y preservación de la cultura, ¿no? ¿Cuál sí, sería su percepción en cuestión? yo creo que algo que deberíamos hacer y que nos falta es acercarnos a las escuelas preparatorias. Algo que no ha medido, yo creo, que la universidad en su justa dimensión. Durante una temporada nuestra universidad se caracterizó por la huelga anual. El daño que se le hizo a la universidad con esa huelga anual fue desastrosa, porque eso fueron como 10 años seguiditos, que huelga y huelga. Y además no eran huelgas de 15 días, sino rebasábamos el mes, los 2 meses, ¿no? El costo es alto. Es alto la opción que pudo ser para muchos estudiantes. Pues, ¿a qué voy yo? Si yo voy bien embaladito estudiando para que me salga esté un mes de vacaciones antes pues no. Yo creo que tenemos varios problemas ahí.
probablemente una campaña vigorosa. Ujú. La universidad se fija mucho en gastos que hay manera de ver, debería hacerlo. Un día veía yo cuál es el índice para calificar cuáles son las mejores universidades. En Estados Unidos gastan mucho dinero en publicidad. Ese es uno de los parámetros que se Claro. tienen. El salario que perciben sus egresados es otro parámetro. Y había un tercero que no recuerdo exactamente cuál era, pero era otro parámetro. Y ellos, con base en esos 3 parámetros, calificaban a sus universidades. Evidentemente que había, por ejemplo, universidades, que la primera vez que yo oí la Universidad de Brown fue en una película que en inglés se llama Where Are the Boys, y unos muchachos que eran un muchacho que era de la Universidad de Brown. Ah, chihuahua, pues ¿qué universidad es esa? No, pues es una de las Ivy League, es una de las universidades viejas de los Estados Unidos, ¿no? Pero es una universidad de 8,000 estudiantes. Princeton es otra universidad de 8 o 9 mil estudiantes. Y son universidades del primerísimo nivel, Claro. ¿no? Y bueno, entonces en la situación, digamos, en algún momento hace quizás unos cuantos años le hicieron una entrevista para en Feria de Ciencias relacionada con el vida y obra de hombres y mujeres que hacen ciencia. Y le hicieron una cosa más, le pusieron como subtítulo el biólogo que se inspira en la ópera. Ah, O sea, ¿qué importancia? Bueno, yo como parte de la experiencia, yo sí he visitado varias ocasiones recientemente durante mi gestión su laboratorio, sí. y lo natural es escuchar música, y cuando uno pone atención en las paredes hay fotografías, digamos, de cosas más de prominentes cantores de ópera, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué importancia? Ya también en cuestión en un principio nos platicaba sobre esto, ¿no? La música, pero sobre todo la ópera, ¿qué importancia ha tenido en sus actividades en general? Bueno, yo les comentaba hace un rato que un cantante a lo mejor siente la debilidad por, pues, bajar una escala, su tesitura, Ujú. sobre todo aquellos que de la mesa boche están eh, atacando Ujú. las partes más altas de la tesitura de un tenor. eh, la gente que lo esté escuchando, a lo mejor hay muchos snobs, pero también hay mucha gente que sabe. Entonces no les puede dar uno gato por liebre. Entonces en la clase es lo mismo. Algo que uno desconoce no le puede uno contar un chiste a los muchachos para que se olvide la pregunta que a uno Claro. le hicieron, ¿no? No, yo creo que debe dar uno lo mejor de uno ante la clase. Probablemente eh, algo que quizás no tenemos, y a veces lo pienso yo, que yo admiraba a mis maestros cuando yo decía, ¿cómo me gustaría ser como él? ¿Sí? Es decir, eran maestros que no nos escondían nada, Ujú. muy exigentes, con ellos y con nosotros. Entonces el profesor debe ser muy exigente con él mismo. El presentarse al grupo es presentarse a un escenario, pero a un escenario profesional. Que no lo vean así los espectadores, la culpa es del espectador, no del que está ahí dando su mejor esfuerzo por lo que le están pagando, ¿no? Es decir, esa es la parte que yo veo. Ujú. Alguien, y algo que de lo que yo me arrepentiré toda mi vida, Ujú. es que una vez estaba un joven, a mí me sobraba un boleto para la ópera. Eso no fue en el extranjero. Y se acerca un joven y me daba la mitad de lo que había costado mi boleto. Y dije yo, pues, ¿cómo? Pues se lo voy a dar yo en la mitad, pues ya eran. Ujú. Y después me llegó un agente que sí, sin ningún problema, sacó el dinero y me lo dio. Cuando estaba viendo la ópera, que son de esas veces que cantan casi, decía Puccini, que Ujú. una ópera que no es capaz de que
a la gente se le nuble la garganta y esté al punto del llanto, no vale la pena componerla. Bueno, pues así estaba, ¿no? Pero el joven que estaba ahí estaba viendo el teléfono. Y cómo me arrepentí, yo dije, se lo hubiese regalado yo a aquel, porque aquel muchacho se veía que de veras era amante de eso, pero no podía pagar su entrada. En cambio, el que sí la pudo pagar, pero para estar viendo el teléfono. Y pues es que es importante igual algo que le llame, uno que le llena el corazón, ¿no? Sí, Entonces sí, probablemente es sí, importante. sí, sí. Y como creo quizás a lo mejor además de la ópera, qué pasatiempos para su vida son importantes? Ah, caray. Pues antes eran ver los deportes en la televisión. eh, de ejercicio nunca lo hice. Y cuando iba al médico que me decía, te voy a dar unos ejercicios, le dije, pero que sean espirituales, porque si son físicos, yo no, si no los hice de joven, no los voy a hacer acá ahora de viejo. Pues leer, leer me gusta, y hay libros en especial que me gusta leer mucho, por segunda o por tercera Claro. vez. Eh, eso me agrada. Ujú. Eh, no tengo ninguna red social, ni sigo a nadie. Y puedo decir que la única que tengo es de una vez una nota que yo no publiqué, Ujú. la publicó el restaurante, que yo me quedé con la nota del restaurante, no la del cliente. Entonces yo puse ahí un comentario, ¿no? Que me apenaba mucho, que me había pasado esto, pero yo no quería que el camarero tuviese algún problema, que yo al día siguiente pasaría por ahí. Pasó. Pues un buen día, viendo en el teléfono, que viendo el Fío La Mare ahí, tenía lo mismo que yo había escrito. Pero, Es la única cosa que yo he visto en Facebook. Los demás no tengo nada, no tengo así. Me gustaba cuando era joven el deporte, ujú. verlo, no practicarlo. Pues no. En su vida, digamos, hay un momento muy significativo que siempre ha recordado y que es importante y que de alguna manera hace que su Sí, sentimiento aflore. sí. Mire, cuando mi hijo tenía una voz, él estudiaba canto, pero estudiaba él ingeniería. Y una vez le platiqué que la primera canción, digamos, napolitana que podía uno esperar, Ujú. era Monasterio de Santa Clara. Se lo oí a un muchacho que era una gente de, de Veracruz, llamado Juan Soriano. En una milpa de Ujú. maíz cantó el Monasterio de Santa Clara. Y esa canción a mí me marcó. Tendría unos 15 años más o menos, 16 de edad. Y cuando cumplimos 60 años, 50 años de casados, hicimos una, una fiesta. Ujú. eh, y mi hijo, si- si- yo lo había oído cantar una vez que hizo un examen que le hizo el maestro, y la segunda vez es cuando me cantó Monasterio de Santa Clara. Eh, la escucho y todavía me Es emociona. emoción. Por, era un tenor lírico espinto, de un vocerrón ahí. Y ya ves, con mi esposa le digo, "Ah, no más que no es tan mediocres, estamos viendo en el Metropolitan, le digo, Pepe canta mejor que estos aquí, y mira nomás aquel allá, esa voz a mí me Ujú. emociona la de él. Y conste que a mí los afectos no me ciegan. Claro. Sí, no. Lo que es feo. Lo que es bonito es hermoso, Ujú. caray. Eso es algo que a mí me... Y en cuestión de sentimiento, ¿qué siente usted por la web? Pues, ¿qué le puedo decir que es mi institución? Cuando yo me vine a la UAM, yo corté el cordón umbilical con la Con- UNAM.
Dejé muy buenos amigos, algunos ya han muerto. Y platicando así en broma, le digo, no, hombre, pues ustedes, yo estoy en una iglesia pueblerina, ustedes están en la catedral, ¿no? O ustedes comen con manteca, ¿no? Así, marcando así las diferencias. No, yo la amo entrañablemente. Mire, no por nada, pero hace muchos años me gustó a mí tanto el logo de la UAM, que dije, yo tengo que hacerme gemelos. Ok, ahí están. Eso los hice, los mandé a hacer yo. Muy bien. ¿Y Porque cómo es? Perdón. pues aquí me llena, es mi vida aquí. Claro. A 50 años, ¿cómo le gustaría ver a la UAM dentro de los siguientes 50 años? Hijo, la pregunta es difícil porque cuando yo llegué aquí yo me imaginaba que esta universidad iba a ser una universidad pequeña, en número de habitantes, chica en población, pero muy grande en sus logros. A 50 años veo que, pues no, creo que aquí yo me pongo a pensar y creo que no tuve el talento suficiente como para haber hecho algo mejor. Probablemente me equivoqué, pero pues sigo pensando que el hacerlo, que mientras vayamos por el camino que vamos, que cada 4 años se reinventa, creo que va a ser difícil, digamos, alcanzar los altos estándares con los que llegamos aquí y que nos comprometimos, digamos, que deberíamos cumplir, ¿no? Sí me gustaría verla, no como una más, sino como la universidad. Evidentemente, tenemos otra en el área metropolitana y yo siempre lo he dicho con orgullo. Somos la segunda unidad en el área la segunda universidad en el área metropolitana. O sea que díganme lo que esta es una universidad, no es un colegio donde demos 2 o 3 carreras y no, no, no. Es una universidad cosmopolita, de muy diversas corrientes de pensamiento, y sí me gustaría que fuera realmente, tal vez como la soñamos hace 50 años. ¿Le gustaría agregar algo en esta entrevista No, nada introductoria? más agradecerles su Ujú. paciencia y su hospitalidad. Pues a nombre de la comunidad universitaria de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad de Iztapalapa, le agradezco todo el esfuerzo, trabajo con que ha contribuido al desarrollo de esta institución, la cual, de acuerdo con especialistas en la materia, es una de las mejores universidades públicas de este país. Nuestro respeto y admiración a su labor universitaria Gracias. y estamos orgullosos de que usted sea UA. Pues muchísimas gracias, doctor Muchas Julio gracias a Escobar. ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias.